Nos acompaña el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Esta mañana está con nosotros. Buen día, ministro. Gracias por acompañarnos aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta. La pregunta realmente sobra. Han pasado ya unas 4 semanas entre protestas, paros, cierres, Bocas del Toro aislado prácticamente del resto del país. Esto me imagino que está teniendo un efecto en la economía, una economía que en el caso panameño iba o estaba despegando en este año. ¿Cuál ha sido el peso de ese bajón y cuánto tiempo demorará a recuperarnos? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes acá. Lo que comentas es triste, lamentable. El panameño, el típico ciudadano probablemente fuera de Bocas del Toro o en otros sitios donde hay protestas, realmente siente eso muy alejado. Pero es cuestión de tiempo que nos llegue a todos. Es un efecto, tal vez yo diría, un proceso como lento, parecido a la pandemia, donde va a haber una destrucción de empleos, de ingresos y de calidad de vida de los panameños. Como bien comentas, al inicio, al primer trimestre del año, la economía estaba acelerando su crecimiento, estaba empezando empezando la creación de empleos. Eso toma tiempo, es decir, primero necesitas que la economía crezca y seguido detrás de ello está la creación de empleos. El mismo efecto es al revés, en el momento que empezamos a cerrar la economía, a que caiga el crecimiento económico, que cierren empresas, como ya vemos la amenaza de la primera, ahora mismo hay una suspensión de actividades de Chiquita en Bocas del Toro y hay otras que han anunciado lo mismo. Ya vemos entonces pérdidas de empleo en esa provincia. Y si esto se prolonga en el resto del país, aunque sea de una manera menos violenta, poco a poco, no lo vamos notando inmediatamente, eso no es súbito, se empiezan a perder los empleos. Es decir, imagínese que usted es un micro o pequeño empresario y ve protestas en su barrio o ve incertidumbre, ve temor. Usted, la pregunta es... si Dorcas Atenógenes de sus ahorros, ustedes van y dicen, bueno, ¿qué hago con este dinero? ¿Lo arriesgo en tratar de agrandar mi negocio, en comprar insumos o inventario para agrandarlo? ¿O dicen, mejor me voy por lo seguro y lo guardo y lo ahorro? Es el comportamiento humano típico. En una situación donde la provocación de esto fuese, o la causa de esto fuesen, digamos, un choque económico externo, bueno, dirías poco lo que podemos hacer. O si hubiese un conflicto laboral formal legítimo, entre trabajadores y patronos, son cosas que pasan. Aquí y me pregunta mucha gente, sobre todo, yo todos los días hablo con analistas de fuera del país, personas que nos financian, que financian una parte importante del presupuesto general de la nación, dinero que usamos para pagar los salarios de muchos de esos maestros que están en la calle, paradójicamente. Y muchos preguntan que han analizado la ley de la Caja de Seguro Social y me preguntan, ¿qué protestan? Genuinamente me preguntan, ¿qué protestan? Vemos en Panamá una de las reformas más generosas que hay en el mundo, donde entonces me preguntan genuinamente y en alguna medida ingenuamente, ¿qué protestan? Esa es la pregunta del millón, porque paradójicamente muchos de los que están protestando, aparte de lo de Bocas, que es un tema muy puntual de la ley 45 y el tema del banano, pongamos eso una parte, que eso requiere una discusión sola en sí. En el tema del programa de pensiones, que se discutió por 6, 9 meses, que venía siendo un tema de años, décadas. Es un tema que aquí hemos conversado hace 5, 6, 10 años, lo venimos conversando. Se escuchó a todo el que quiso hablar, a punto tal que la propuesta que presentó el órgano ejecutivo sufrió muchísimos cambios. Es más, incluye más cambios y propuestas de quienes están protestando, con las cuales yo no estoy de acuerdo de cómo quedó, pero es el proceso democrático. Es como mirar los gobiernos que tenemos desde el año 90 hacia acá. Probablemente 1 o 2 presidentes por los cuales yo voté fueron electos, pero yo siempre, siendo demócrata, reconocí la legitimidad del poder constituido, porque creo en la Constitución, creo en la democracia, creo en el Estado de Derecho.
La ley como fue aprobada probablemente incluye como 50% de lo que nosotros presentamos. La pregunta es, y así los que nos sentimos igual como muchas otras personas fuera de gobierno también, deberíamos protestar porque la ley no se impuso en la ley lo que nosotros queríamos, porque ese otro 50% o más que incluye la ley lo propusieron quienes están protestando. Y paradójicamente, algo que me preguntan, ¿por qué hay personas que hablan y abiertamente manipulan a las personas que no se han leído la ley y les dicen cosas que son falsas? Por ejemplo, usted va a tener una jubilación menor. Falso, la jubilación va a ser mayor. No le dicen, si no se hubiese hecho esta reforma, usted, quien está jubilado o pensionado, no recibiría la jubilación y la pensión. No le dicen eso. Le dicen, se va a aumentar la edad de jubilación. Todos sabemos que es falso, pero lo siguen diciendo. Le dicen, es que no, su viuda y sus hijos no van a heredar su jubilación. Falso, todos sabemos que no es así. Recibe 50% y 20% los hijos. O sea que es una tras otra, se privatiza la caja de seguridad social. Falso. ¿Qué piensa usted, ministro, de la razón detrás de esa desinformación? O sea, ¿por qué la confusión? Y una confusión que se ha mantenido al punto de que ha provocado paros, protestas, huelgas. O sea, ¿dónde está el problema que ha provocado esta confusión? ¿Qué piensa? No tengo una respuesta para la desinformación que se ha hecho de una forma deliberada. Yo creo que esa es una pregunta que se le debe hacer a las personas que lo están haciendo. Y cuando hacen esa, por ejemplo, le dicen, usted dice que se privatiza la caja de seguro social. Por favor, muéstreme en la ley donde dice eso. Usted dice que se va a aumentar la edad de jubilación. Por favor, muéstreme en la ley donde dice eso. Y a todas las cosas que están diciendo, es sencillo, es muéstreme en la ley donde sustenta lo que usted está diciendo. ¿Por qué lo dicen? Realmente lo desconozco, deberían preguntárselo a ellos. ¿Qué persiguen con ello? No sé. No sé, sería terrible pensar que lo que persiguen es quien está jubilado no reciba una jubilación para que el país termine en una crisis social gravísima, peor de lo que tuvimos en el 88, 89. No sé, realmente ellos deben saber la respuesta. Hay que entender eso, ministro, porque muchos de los que critican y protestan en este momento piensan que esto es algo antojadizo, que esto es algo que, bueno, a este gobierno se le ocurrió hacer y el gobierno tuvo que, de todas formas, imponerlo. Aclare cuáles eran las consecuencias de no hacer esto, y no en función de este gobierno, sino en función de lo que la misma institución requería y de lo que ese mundo externo a Panamá requería también del país. Primero, imposición del gobierno. Uno, el gobierno no tiene control en la Asamblea, no tiene mayoría de diputados. El gobierno no tiene la facultad o no tiene la capacidad de emitir leyes. Aquí no se legisla por medio de decreto ejecutivo. Esto es una ley. Según la Constitución, el que tiene facultad de aprobar las leyes es la Asamblea Nacional, conformada por 71 diputados. No es el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo presentó una propuesta, lo que llamamos un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley se debatió y se modificó. Más allá de la mitad de lo que se presentó, se cambió. Así que más allá de imposición, yo lo veo realmente, la palabra imposición es otra falsedad. ¿Cómo? ¿Cómo se impuso? Imponer hubiese sido, esta es nuestra propuesta y se aprueba como si fuera un régimen dictatorial y aquí ni se debate, no va a una asamblea, no pasa por un proceso legislativo. Eso es falso, eso no ocurrió. Tanto así que sufrió muchísimos cambios, con los cuales yo como ciudadano, aparte de ser ministro, me parece que no eran los mejores para los ciudadanos, pero es lo que es el resultado de un proceso democrático, muy lejos de ser impuesto. No lo impuso la Asamblea tampoco, tengo que reconocerlo, porque incluye la mitad de las cosas, por ejemplo, que nosotros propusimos. Se nos escuchó y se nos dejó hablar, igual que las personas que tenían opiniones distintas. ¿Qué hubiese pasado si no se atiende este problema? Yo tuve mi primera conversación con el presidente electo el 7 de mayo, 2 días después de las elecciones, para conversar. Me honró obviamente con su invitación a conversar
y llevamos una serie de temas importantes para ver si compartíamos una visión. Entre esas, probablemente ha sido la segunda o la tercera tema que yo traje a colación fue la Caja de Seguro Social. Y yo le dije, señor presidente electo, ¿usted está consciente de que este país tiene un problema de pensiones de larga data, que se origina con la reforma del año 2005, que tenía que ser revisada, de acuerdo a lo que mandaba la ley, con mucha frecuencia a lo largo de los años y nunca se revisó? Pasaron los gobiernos, las asambleas, las administraciones, la Caja de Seguro Social, nunca se revisó. Y le digo, según nuestros cálculos, yo vengo del sector privado. Primera vez que soy un empleado público trabajando para los ciudadanos. Yo sabía que era cuestión de tiempo. Teníamos los cálculos matemáticos muy claros, analistas, de que el sistema que mal llamado solidario, que es el sistema de reparto, que se reparten las cargas entre quienes trabajan y se benefician de ello, se iba a agotar su ahorro. Se iba a agotar su ahorro. El cálculo podía estar entre diciembre del 24 y marzo del 25. En ese momento el presidente electo, ¿en qué fecha se quedan los ahorros? Hombre, es muy difícil dar exactamente con la precisión porque depende de muchos factores, pero le puedo garantizar y le firmo donde quiera que no pasa de abril del año 2025. Efectivamente estuvo, y créanme que yo quería estar errado, se agotaron los recursos, los ahorros en febrero. La pregunta es, y yo me sentía, ¿yo cómo puedo formar parte de un gobierno en el cual este tema tan crítico, desde un punto de vista primero social, humano, donde la gente no vaya a cobrar su jubilación y donde yo sé que las finanzas públicas en las cuales se encontraba el país en términos de nivel de deuda, en términos del flujo de caja o digamos del déficit de caja de gobierno, ¿cómo se iban a pagar esas pensiones? ¿Yo cómo puedo formar parte de un gobierno que dice que le da la espalda al país y dice yo no voy a atender ese problema? En ese momento el presidente me dijo, no, yo estoy clarísimo y es de los primeros problemas que vamos a atacar. Y yo le digo, presidente, pero usted está presidente electo, usted está claro que al momento de hacer eso va a haber muchos panameños que no lo van a comprender o que cuyas intenciones puedan ser otras, ya yo anticipándome, ya como un analista del entorno, porque conozco mi país y sé cómo funcionan las cosas acá, y el costo a su gestión presidencial, su costo político puede ser altísimo a forma tal de que muchas otras cosas que necesita este país sean difíciles de lograr. Y me dice, lo entiendo, pero es que si no hacemos eso, vamos a llevar al país prácticamente al borde de la bancarrota. Le digo, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo digo, bueno, ¿y por qué nos empiezan a atacar múltiples problemas simultáneamente? Y me dice, yo confío en tu conocimiento económico y financiero, y me dice, confía en mi análisis político de lo que se puede hacer y cuándo se puede hacer. Y llegamos a un claro entendimiento y por eso yo estoy sentado acá, porque lo que hicimos, yo me siento, primero, que la propuesta que presentamos, me sentía que podía ver a los ojos a un muchacho, una niña de 5 años y decirle, usted no va a pagar la cuenta futura de las pensiones. Los cambios que se hicieron le dan una longevidad a este programa como de aproximadamente 35 años. Alguien diría, hombre, son por lo menos 10 años más de lo que tuvimos las dos reformas anteriores, la del 2005 y la del 91. Cierto, obviamente yo fui ambicioso, de pronto un poco ingenuo y un poco soñador. Hombre, ¿por qué no hacemos algo que sea de carácter perpetuo? Bueno, no se aceptó, y esa es la democracia, y quedé en minoría. Y así es el proceso democrático. Ahora, pero lo que usted está planteando, ministro, o sea, no hacerlo sería llevar al país a la bancarrota. Frente a una propuesta de revisar lo ya discutido en la Asamblea, lo que veo es que se hace entonces cada vez más difícil. O sea, una reforma a la ley que acaba de discutirse en la Asamblea provocaría también efectos en la economía impredecibles por lo que usted está planteando. Por supuesto. La ley es lejos de ser perfecta. No existe ley, por lo menos en Panamá, no sé en el resto del mundo, que es perfecta. Todas son perfectibles. La Constitución es perfectible. El código electoral es perfectible. Todos lo sabemos. Ahora, aquí es el arte de lo posible. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo pacíficamente los panameños? Yo puedo dar una lista larga de cosas que podrían cambiar a la ley para ser mejor. ¿Lo va a aceptar la mayoría de la población? Probablemente no tal cual lo propusimos y nos toca aceptarlo. Ese es el proceso democrático. ¿Pero que regrese a la Asamblea es una opción?
Todo en este mundo, todo en la vida es posible menos la muerte. ¿Ok? Evitable, digámoslo así, o puede ocurrir, o se puede detener. Ahora, yo no he escuchado propuestas, no sé si ustedes, yo no he escuchado ninguna propuesta sensata de uno. Me gustaría escuchar preocupaciones legítimas. No, una propuesta que hay es la derogatoria total de lo que se aprobó. Eso no es una propuesta, eso es una propuesta. Es lo equivalente a una conversación en pareja donde el cónyuge le dice al otro, mañana me divorcio y conversemos. Él dice, bueno, conversemos hoy y después tomas esa decisión. No, yo me divorcio y después conversamos. ¿Por qué La vamos a otra es conversar? regresar al sistema solidario. El sistema que tenemos hoy en día es más solidario que el anterior. Eso es otra cosa que es falso. Por amor a Dios, expliquen, díganle a la gente la verdad. ¿Por qué es más solidario? Porque hoy en día va a haber contribuyentes, ciudadanos que pagan impuestos, que no son asegurados, que están dispuestos a apoyar con su dinero a los asegurados. Es decir, esos 966 millones de dólares no lo pone el gobierno. No hay tal cosa como que lo pone el gobierno. No lo pone este ministro. Yo mañana me puedo ir, mañana me puedo atropellar un carro y yo no soy ministro más. Es decir, yo soy transitorio. Lo están pagando el resto de los panameños con sus impuestos. Cada vez que usted paga el ITBMS, cada vez que le retienen impuestos de su cheque, usted está pagando las pensiones de quien ya está jubilado y usted dice, estoy siendo solidario. Pero eso es exponencialmente, varias veces más solidario de lo que jamás fue el sistema anteriormente. Así que eso es otra falsedad. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué queremos engañar al panameño y llevarlo? Entonces, cuando lo llevemos a esa situación y resulte ser que la situación esté tan grave que el panameño diga la famosa refrán, éramos felices y no lo sabíamos. ¿Por qué nadie me dijo eso? Sí, sí te lo dijeron, pero ya va a ser muy tarde. Claro, usted ha presentado en esta mañana una radiografía de dónde arranca y cuál es el escenario que tenemos actualmente. No sé si la ciudadanía logra dimensionar las consecuencias de lo que están pasando en el país. Por ejemplo, estaba viendo el informe de la Dirección General de Ingresos que hasta abril se había aumentado la recaudación tributaria, pero no se había logrado lo presupuestario. Correcto. Creo que un poco arriba de 180 millones de dólares hacía falta. Esto aunado con un viaje que usted realiza a Washington, se reúne con Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y usted ha venido con unas noticias positivas. No sé qué tanto pueda durar eso con relación a lo que está pasando en Panamá, porque de afuera nos están mirando. Y la calificadora Moody's dice, se quedan como están, pero con una perspectiva negativa. Es decir, alrededor de lo que pasa internamente en Panamá, hay gente que nos está viendo afuera y que de eso depende también un mejor crédito, una mejor imagen. Ahí entra usted, ministro, con data dura y con números que al final se van a traducir o mejores días para los panameños o peores días para los panameños. Eso es lo que realmente está trayendo estas 4 semanas de paro y todo lo que está pasando en Panamá. Mira, yo con un par de veces al año me toca viajar a reunirme primero con instituciones financieras multilaterales, con quienes nos financian, es decir, quienes compran la deuda panameña, bancos que le prestan al país y analistas, principalmente calificadoras de riesgo. Las últimas reuniones de esas fueron el mes pasado en Washington, donde eran reuniones maratónicas. Uno arrancaba desayuno, 7 de la mañana, y termina después de cena con distintos, es decir, todo el que de una u otra forma está interesado en Panamá se quiere reunir con uno y uno tiene que estar ahí y responder preguntas representando a los ciudadanos. Y eso es lo que yo he hecho. Muy para mi sorpresa, ahí cuando anunció el Fondo Monetario sus perspectivas de Panamá, crecimiento más optimistas que la nuestra antes de las protestas, más optimistas, nos colocaba dentro de los países del mundo con mejor perspectiva de crecimiento. Hasta el momento, desde que inició esta administración, hemos logrado que no aumente el costo de financiamiento para el gobierno, para bancos, para la familia panameña, para la empresa. Eso se mide a través de cómo perciben el riesgo del país, desde un punto de vista no solamente económico, financiero, fiscal, sino también político y social. Es decir, es fundamental. Nadie puede ser exitoso en un país fracasado. Es decir, si los panameños decidimos, nosotros no vamos a dirimir
nuestras diferencias por medio de la votación, por medio de las urnas, sino que vamos a legislar en las calles. Eso no es sostenible. Porque la percepción va a ser, ese es un país ingobernable, ese es un país donde hay anarquía, el riesgo social y político que terminará en violencia es altísimo. Algunos se van a retirar del mercado. Yo no le presto a Panamá. Otros dicen, en vez de prestarle al 6-7%, yo le presto a Panamá, pero al 10%. Eso significa que si usted obtiene un financiamiento para su carro, para su casa, para su empresa, al 8, 9, 10%, ahora va a tener financiamiento, sí, pero le van a decir, yo te puedo prestar al 15% o al 20%, a niveles como los que veíamos en los 80s. Y la pregunta, ¿es eso lo que queremos? Hasta ahora hemos logrado detener eso, nos están dando un voto de confianza, hemos recibido un espaldarazo, pero como bien dice Dorcas, eso no dura indefinidamente. Es decir, si los panameños decidimos no, nosotros no vamos a resolver nuestras diferencias por medio democrático en las urnas, que escasamente ha pasado un año, dice vamos a legislar en las calles, y como yo estoy en desacuerdo con ustedes dos, yo quiero que mi visión se imponga a la fuerza. Eso no es democracia. Eso es una dictadura, eso es pretender ser autoritario y dictadura. Es decir, queremos parecernos más a países democráticos como Uruguay, como Costa Rica, o queremos ser más un país como Venezuela, Nicaragua o Cuba. ¿Qué queremos ser? ¿Qué le decimos al mundo? ¿Con qué reglas sociales, con qué contrato social y político quiere convivir los panameños con sus diferencias? Miren el caso de Uruguay, acaba de ganar un gobierno de izquierda, más del lado de Mujica, y le entrega el poder un gobierno, digamos, de derecha. Yo estuve en Uruguay, donde el presidente entrante y el presidente saliente estaban sentados tal cual ustedes estaban, uno al lado del otro. Si yo no hubiera sabido quién era otro, yo dije, estos son ciudadanos o que son colegas de una universidad o que trabajan en una misma empresa, o son amigos o son del mismo partido político. Es decir, la tolerancia y entre ellos el disenso, opinaban cosas distintas, pero lo hacían con respeto, con tolerancia, sin violencia, sin insultar. A mí todos los días a mí me insultan. ¿Cuántas veces ustedes me han escuchado estar en este noticiero respondiendo con vulgaridades a esos insultos? Simplemente los ignoro, y quienes lo siguen haciendo lo van a seguir haciendo todos los días. Pierden su tiempo. Para mí eso es como dicen intramuscular. Intramuscular, o sea, pierden su tiempo. Y jamás me van a escuchar aquí insultándolos de vuelta. Ni en redes, busquen mis redes. A cuántas personas yo he insultado, he atacado a su familia, les pongo descalificativos. Sí me van a encontrar con argumentos, eso sí. Me van a encontrar con propuestas, me van a encontrar con un análisis de un problema y con propuestas concretas de cómo resolverlo. Aquí la conversación o el diálogo sería sobre la base de propuestas. Si no hay Siempre propuestas, constructivo. ¿Queremos un mejor país? Hagámoslo. ¿Queremos un país violento? ¿Queremos un país donde solamente donde predomina el insulto, la descalificación? Bueno, la pregunta es ¿qué país queremos? Ministro, antes de terminar, se presentó una denuncia contra la administración de la Caja del Seguro Social pasada, el caso que la dirigía el señor Lau Cortés, por el desvío de 400 millones del Seguro Social al gobierno central. 400 millones no es la cifra, sino el hecho. 400 millones es mucha plata para la Caja de Seguro Social, pero la ley anterior y la reforma del seguro prohíben el traslado de fondos de la Caja del Seguro Social al gobierno central. El tema es que en el fondo no se conoce si el gobierno central le devolvió el dinero al Seguro Social. O sea, ¿hay información sobre eso, ministro? 100%, y sí se la devolvió. Cuando esta administración inicia, julio, agosto, yo empiezo a ver números raros en la recaudación, donde yo veía que los impuestos por planillas, en retención a los cheques de planilla, todos los meses eran menores a los del año anterior y a los del año anterior. Yo decía, qué raro. El nivel de desempleo es inferior al 21, 22, 23, porque eso está cayendo. Y empiezo a indagar, y me encuentro con que en efecto al gobierno anterior se le había adelantado 400 millones de dólares en impuesto a la renta que todavía no se habían devengado, es decir, no habían ocurrido. Y entonces mes a mes, posteriormente, se empezaban a descontar y había que devolverlo a la Caja de Seguro Social. En efecto, hasta que se terminó de devolver,
Entonces, ese ingreso por planilla fue cayendo, que cuando yo lo vi, yo no podía entender. O sea, esto significa como va en contra de todo lo que he aprendido en economía toda una vida, va en contra de 200 años de teoría económica. Entonces empiezo a decir, no, es que está cayendo, me decía alguien. No, tráigame las cifras. El desempleo no ha caído. Para que eso esté ocurriendo, estaríamos en un nivel de desempleo de 15% o de 20%. No es el caso. Empezamos a indagar. No había ingresado todavía el director Moore. Cuando indaga, yo le digo, por favor, necesito entender esto. Y me preparan un informe y es cuando yo veo eso y casi me caigo de la silla. Yo no lo podía creer. En la transición nunca se habló acerca de eso, entonces. No se habló de eso. Claro, en este momento ya el gobierno central le devolvió el dinero al Seguro Social. Sí. Pero independientemente de la devolución, lo que nunca debió hacerse es el traslado de la caja del Seguro Social de fondos al gobierno central. Hay una violación a la ley. Ahora, y es un delito penal. En el caso del gobierno central, probablemente yo creo que no es ilegal recibir el dinero. Ya la pregunta es un poco más de transparencia. Un tema ya ético, moral. Del lado de la Caja de Seguro Social, sí hay temas de legalidad. Así es. De cómo tú traspasarlo y de dónde vienen los fondos. O sea, estamos hablando de dos temas distintos. Y es importante aclarárselo a la ciudadanía. De un lado puede ser ilegal, del otro lado puede ser una falta grave a la transparencia. Bueno, muchas gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, conversando con nosotros acerca de la situación económica del país.